El Barça lleva años ganando títulos, levantando trofeos y proyectando una imagen de fortaleza que pocos clubes en Europa pueden igualar. Sin embargo, detrás de esa vitrina brillante empieza a aparecer una realidad mucho más incómoda. La posible salida de Salma Parayuelo no representa únicamente la pérdida de una estrella, simboliza algo mucho más profundo y preocupante para el futuro de la entidad. Durante mucho tiempo, el club catalán logró convencer a sus futbolistas de que el prestigio deportivo podía compensar cualquier diferencia económica. Ganar, competir por la Champions y formar parte del mejor proyecto del continente era suficiente argumento para retener talento. Hoy, esa fórmula empieza a mostrar señales evidentes de desgaste. El crecimiento acelerado del fútbol femenino europeo ha cambiado las reglas del juego. Lo que antes era una ventaja competitiva para el Barça ahora se ha convertido en un terreno donde varios rivales pueden ofrecer exactamente lo mismo en lo deportivo, pero mucho más en lo económico. Esa combinación está alterando el equilibrio que durante años sostuvo la hegemonía azulgrana. La situación de Salma expone precisamente ese nuevo escenario. No se trata de una negociación aislada ni de una discrepancia contractual puntual. Es la evidencia de que el mercado ha evolucionado más rápido de lo que la estructura financiera del club puede asumir actualmente. Y si la marcha de Salma parece preocupante, lo que ocurre cuando se observa el panorama completo revela una amenaza mucho mayor para el modelo que convirtió al Barça en una referencia mundial. Porque la verdadera preocupación no es quién se va. La pregunta que empieza a inquietar en Barcelona es cuántos más podrían seguir exactamente el mismo camino. La salida de Salma adquiere una dimensión diferente cuando se analiza junto a otros movimientos recientes. En apenas unos meses, el Barça ha visto cómo varias figuras importantes decidían continuar sus carreras lejos del club. Cada caso tiene sus propios matices, pero todos comparten un denominador común, la creciente dificultad para competir económicamente con los nuevos gigantes del mercado. Lo que antes era una batalla entre proyectos deportivos ahora se ha transformado en una competencia entre modelos de inversión. Clubes respaldados por grandes grupos financieros, propietarios multimillonarios o ligas con ingresos crecientes están modificando el mapa competitivo del fútbol femenino europeo a una velocidad que pocos anticipaban. El problema para el Barça es que su fortaleza histórica nunca se construyó sobre una capacidad ilimitada de gasto. Su ventaja residía en la formación, la identidad, la estabilidad y una cultura ganadora capaz de atraer a las mejores futbolistas del mundo. Pero cuando los rivales igualan esas condiciones y además ofrecen contratos muy superiores, la ecuación cambia radicalmente. La Premier League está acelerando ese fenómeno. Al mismo tiempo, proyectos como el del Olympique de Lyon bajo la gestión de Michele Kane elevan todavía más el nivel de inversión necesario para mantenerse en la cima. El resultado es una presión constante sobre un club que ya no domina el mercado como lo hacía hace apenas unos años. Por primera vez en mucho tiempo, la amenaza para el Barça no parece venir de una derrota en el campo. Está llegando desde los despachos, desde los balances financieros y desde una nueva realidad económica que amenaza con redefinir el orden del fútbol europeo. Pero la fuga de talento no nace únicamente de la ambición de los rivales. Existe un factor interno que limita cada movimiento del Barça y que condiciona incluso las decisiones más estratégicas de su futuro. Ese factor tiene nombre propio: sostenibilidad. Mientras gran parte de Europa acelera sus inversiones para conquistar nuevos espacios de poder, el Barça continúa operando bajo una lógica mucho más restrictiva. La recuperación económica del club avanza, pero todavía obliga a priorizar cuidadosamente dónde se destina cada euro disponible. Aquí aparece una contradicción que marcará los próximos años. El Barça femenino se convirtió en una de las historias de éxito más importantes de la institución. Generó visibilidad internacional, fortaleció la marca global del club y demostró que el fútbol femenino podía transformarse en un activo estratégico. Sin embargo, ese crecimiento no garantiza recursos ilimitados para competir en el nuevo escenario. La estructura económica del club sigue girando principalmente alrededor del primer equipo masculino. Aunque la situación financiera mejore y el margen de maniobra aumente, la prioridad seguirá siendo reforzar el proyecto liderado por Hansi Flick. Esa realidad condiciona inevitablemente la capacidad de inversión en el resto de las secciones. Por eso la reconstrucción que afronta Pere Romeu no será una reconstrucción convencional. No habrá una lluvia de fichajes para reemplazar cada salida importante. La estrategia apunta hacia una fórmula mucho más exigente: detectar talento antes que los demás, desarrollar jugadoras dentro de casa y mantener la competitividad sin entrar en una guerra económica imposible de ganar.
El problema es que esa receta funciona cuando las pérdidas son puntuales. Cuando las salidas empiezan a acumularse temporada tras temporada, incluso el mejor sistema de formación del mundo puede verse sometido a una presión difícil de sostener. Y lo más revelador es que esta situación ya no afecta únicamente al equipo femenino. De hecho, hay otras secciones del club que llevan años funcionando como una advertencia de lo que podría ocurrir si esta tendencia continúa. El mejor ejemplo se encuentra fuera del fútbol femenino. Mientras la atención mediática se concentra en los movimientos del mercado, otras secciones del Barça llevan tiempo enfrentándose a una realidad mucho más dura. El baloncesto, considerado durante décadas una de las grandes potencias de Europa, ha experimentado una reducción progresiva de recursos que ha cambiado por completo su capacidad de competir. La disminución presupuestaria no solo ha obligado a reajustar objetivos deportivos. También ha provocado la salida de figuras que parecían fundamentales para mantener la identidad ganadora del proyecto. Lo que antes eran excepciones aisladas comenzó a convertirse en una dinámica recurrente, jugadores importantes marchándose porque otros clubes podían ofrecer condiciones imposibles de igualar. La situación es todavía más sensible cuando afecta a las categorías formativas. Jóvenes talentos que tradicionalmente veían el Palau Blaugrana como la plataforma ideal para crecer ahora contemplan alternativas cada vez más atractivas en Estados Unidos. Dinero, exposición internacional y acceso potencial a la NBA forman una combinación extremadamente difícil de combatir. Lo mismo ocurre, en distinta escala, en disciplinas como el balonmano, el fútbol sala o el hockey sobre patines. La capacidad de regeneración deportiva sigue siendo admirable, pero cada reconstrucción exige un esfuerzo mayor que la anterior. Los éxitos continúan llegando, aunque cada vez dependen más de la excelencia en la gestión que de la fortaleza financiera. Esa es precisamente la señal que preocupa dentro del club. Ganar sigue siendo posible, pero mantener un dominio prolongado mientras los recursos disminuyen y la competencia se fortalece es un desafío que ninguna institución puede afrontar indefinidamente. Sin embargo, el verdadero riesgo no es perder una jugadora, un entrenador o una generación de talento. El peligro real es que empiece a erosionarse el modelo que convirtió al Barça en una referencia única dentro del deporte europeo. Mi lectura sobre esta situación es que el Barça no está atravesando una crisis deportiva, sino una crisis de posicionamiento dentro del nuevo mercado europeo. Son dos cosas muy diferentes. El equipo sigue ganando, sigue produciendo talento y sigue siendo una referencia competitiva. El problema es que ya no controla las reglas económicas del entorno en el que compite. Durante años, el Barça construyó una ventaja basada en la anticipación. Apostó por el fútbol femenino antes que muchos rivales, profesionalizó estructuras y creó una identidad deportiva difícil de igualar. Esa visión le permitió dominar Europa. Sin embargo, el éxito tuvo una consecuencia inesperada, ayudó a demostrar que el fútbol femenino podía convertirse en un negocio atractivo para grandes inversores. Ahora aparecen actores con una capacidad financiera muy superior, capaces de ofrecer proyectos deportivos competitivos y contratos que el Barça simplemente no puede igualar sin alterar todo su equilibrio interno. La salida de Salma Parayuelo simboliza precisamente ese cambio de ciclo. No es una derrota de gestión, sino la evidencia de que el mercado ha entrado en una nueva fase. La gran pregunta no es si el Barça perderá jugadoras importantes. Eso seguirá ocurriendo. La verdadera incógnita es si la cantera y la estructura deportiva podrán seguir produciendo talento al mismo ritmo que el mercado se lo arrebata. Ahí se decidirá el futuro del proyecto. Porque la historia demuestra que ningún club puede vender prestigio indefinidamente cuando la diferencia económica se vuelve demasiado grande. El prestigio abre puertas, pero los salarios terminan tomando decisiones. Y si Europa continúa aumentando las inversiones mientras el Barça mantiene restricciones presupuestarias, la entidad deberá reinventar su modelo competitivo una vez más. Paradójicamente, el próximo gran éxito del Barça quizás no sea ganar otra Champions. Tal vez sea demostrar que todavía puede mantenerse en la élite sin participar en la carrera financiera que está transformando el fútbol europeo. Si lo consigue, volverá a marcar el camino. Si no, el club corre el riesgo de pasar de ser el líder de la revolución a convertirse en uno de sus principales afectados.